Corintios, el Evangelio para los santos, porque los santos son personas de carne y hueso, que fallamos tristemente, pero que Cristo nos ha regalado su santidad, pero que también Dios nos llama a vivir esa santidad que nos regala en nuestra vida práctica todos los días. Por eso los santos, como tú y como yo, por gracia, también necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio es lo que también nos lleva a vivir en obediencia. Vamos a continuar entonces con el capítulo 1 de Corintios. Hoy vamos a ver los versículos desde el 4 hasta el 9. Nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que Él les dio, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Esta es la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a centrar en este pasaje precioso de la Biblia. Le he puesto como título a esta enseñanza, gratitud por la santidad. ¿Escucharon bien? Gratitud por la santidad. Y creo que la santidad es uno de los temas más recurrentes en cada lugar de congregación en esta tierra. Porque de una u otra manera siempre ha habido hombres en las iglesias, en las congregaciones que se han preocupado por la santidad, pero a la vez tengo que decir que tristemente la santidad ha sido uno de los temas también más tergiversados, porque puede ser que aún hombres de Dios con un deseo genuino de que las personas lleguen a una santidad real, quieren hacerlo en esfuerzos humanos y por medios humanos, y a veces hasta solo con ideas y pensamientos de solo hombres, hasta con mandamientos de hombres. Claro, a veces con el afán de llegar a una verdadera santidad empiezan a imponerse reglas que nada tienen que ver con la santidad verdadera. Y por eso tristemente en esta preciosa verdad acerca de la santidad, diría que es una de las cargas más grandes que los hombres colocan sobre la iglesia. ¿Saben una cosa? Realmente vamos a colocarlo en dos términos fundamentales. Muchos teólogos han dividido la salvación en 9 aspectos, otros lo resumen a 5, y podríamos hasta resumirlo en 2, aunque yo me quedo quizá con los 5. ¿Pero a qué me refiero? Muchos teólogos han resumido la salvación con predestinación, con justificación, con regeneración, santificación y glorificación, en esos 5 pasos. Lo que digo, otros lo amplían hasta 9, pero yo quisiera que hoy pensáramos en 2 aspectos fundamentales, aunque todo es importante. La justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios nos declara justos, perfectos cuando creemos en Cristo Jesús. Pero la justificación se recibe por fe. Es decir, que nadie aquí puede decir, yo tengo un certificado, un diploma en mi casa que dice, ya la deuda ha sido pagada y está firmado ese diploma por Dios. ¿Alguien tiene ese certificado? ¿Alguien puede decir que cuenta con un documento físico que le asegura de que usted ya es justo delante de Dios? No lo tenemos, físicamente no lo tenemos. Por fe, claro que sí, la sangre de Cristo. La obra en la cruz del Calvario es nuestro paz y salvo delante de Dios, pero eso lo recibimos a través de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, la santificación, básicamente en todo el proceso de salvación, es el único aspecto que se puede ver en la vida del cristiano. Lo que les decía, yo soy justo, completamente justo delante de Dios porque Cristo me ha declarado justo. Es un aspecto legal. Es como si tuvieras un problema judicial y fueras ante un juez y el juez dice, te declaro inocente. Eso es lo que Dios ha hecho. Por medio de la obra de Cristo nos ha declarado inocentes. Y Dios es un juez perfecto que no miente. Así que si Dios dice, por Cristo, por mi Hijo, te declaro inocente, eso es real. Aquí ya todos somos libres de culpa si hemos creído en Cristo Jesús. Pero resulta que no solamente Dios nos declara justos, nos regala su santidad, pero nos hace ya un llamado a vivir todos los días en obediencia y en santidad. Entonces ese aspecto de la salvación es el que es práctico, se ve. Sí, porque se ve o no se ve, es decir, se ven los pecados y los errores, ¿o no es verdad? Y bien feos que se ven.
Aunque a veces vemos más feos los pecados de otros. Pero cuando somos salvos hasta vemos feos también nuestros propios errores. Y en esa área es donde muchas veces el cristiano empieza a tambalear. Estoy convencido que si tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿crees que Cristo murió por tus pecados en esa cruz? ¿Qué te dice el cristiano? Claro que sí. Por supuesto, Cristo murió en esa cruz por todos mis pecados. Pero cuando ve sus pecados y sus fallas, empieza a cuestionar si es realmente cristiano. ¿Por qué? Porque ya eso nada tiene que ver con el aspecto legal, tiene que ver con la santidad. Es decir, esa área ya no tiene que ver con la justificación, tiene que ver con la santificación. ¿Y cuál es el punto aquí? Cuando esto nos enseña de la manera correcta, hace un momento les decía, esto se convierte en una carga para el cristiano, porque tengo que ser santo. Y en un sentido debemos ser santos. Pero, ¿cuál es el título de esta enseñanza? Gratitud por la santidad. Porque si vamos a ser bíblicos, lo que debemos comprender es que claro, somos llamados a ser santos, pero cuando vemos la santidad en nuestras vidas, somos llamados a decir gracias Dios porque hoy entiendo que aún esa santidad también es un regalo tuyo. Y creo que ese es el problema por lo cual a veces ni siquiera vemos tanto progreso en nuestra santidad, porque tristemente a veces nos quedamos con lo que nos enseñaron, creemos que es por obras que llegamos a ser santos, creemos que es por nuestro esfuerzo que llegamos a ser santos, pero es todo lo contrario. Así como cuando una persona realmente entiende la salvación, así como cuando una persona realmente conoce a Cristo, ¿cuándo es eso? No es cuando esa persona dice yo creo en Jesucristo porque Él me regaló una casa, o me regaló un carro, o me regaló una esposa o unos hijos. Hay muchas personas que tienen eso y no creen en Cristo. Una persona que realmente ha creído en Cristo Jesús es aquella que entiende que ya no puede salvarse, que no es capaz, que nunca ha podido salvarse, que es un pecador, que es una persona que necesita un Salvador y que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Realmente solo podemos creer en Cristo por quien Él es cuando reconocemos que Él es el único que nos puede salvar. Pero así como yo creo que Jesucristo es el único que me puede salvar, es necesario que crea que Él es el único que me puede santificar. Y eso es lo que las personas a veces no comprendemos. Creemos que ese aspecto de la justificación allá en la cruz, sí, ya lo hizo Cristo. Y por eso es que tú escuchas que muchas personas dicen, Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿O muchas veces? Ese es el mensaje más popular. Porque claro, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente, consumado es. Pero ¿y qué del resto? También está en las manos de Dios. Se los digo con el corazón, y no es para colocarme como ejemplo, pero yo viví tratando de santificarme y hasta de justificarme. Solamente por medio de Cristo es que soy declarado justo, pero a la vez es también solo por Cristo que soy santo. Aún después de que entendí que era justificado por la fe, ahora quería santificarme en mis propios esfuerzos. Pero mis hermanos, solamente cuando nos arrojamos a los brazos del mismo que murió en una cruz para la justificación, es que entendemos y vivimos aún la santificación. Por eso, mis hermanos, quiero que veamos esto rápidamente y básicamente en solo 2 puntos en esta enseñanza. Y quiero que el primer punto que veamos es la riqueza de la santidad. En los versículos 4 al 7. Sí, escucharon bien, la riqueza de la santidad. Quiero decirles, la santidad en nuestras vidas no es algo que debemos ir y buscar por medios propios. La santidad en nuestras vidas no es un campo que tenemos que ir a cosechar. La santidad de nuestras vidas es una riqueza que nos ha sido dada y podemos tomar de ella cuanto queramos. Más bien esa es la pregunta que yo quiero hacerte con todo mi corazón. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres vivir en obediencia? Sí, pero es que es tan difícil. No, ¿quieres ser santo? ¿Quieres vivir en obediencia? No es difícil. ¿Cómo que no, Alex? Se los está diciendo un ser humano que también lucha con cosas con ustedes. Pero es tan fácil cuando entendemos que aún en la tentación, yo no soy el que voy a decir no, sino que aún en la tentación yo sé que si Dios me abandonara en ese momento caería, pero más bien le digo, Señor, guárdame porque sin ti no podría. Y ves cómo Dios te fortalece. Eso no significa que seamos perfectos y que jamás fallemos, pero luego nos damos cuenta que cuando más fallamos es cuando lo intentamos en nuestras propias fuerzas. Mis hermanos, la santidad es un tesoro que está a disposición de nosotros. Es lo que dice los versículos 4 al 7. Veamos el versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Pablo dice, y por los dones inmerecidos que les dio, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. De hecho, en el idioma original dice, y por la gracia inmerecida.
Y allí Pablo está hablando obviamente también, como dice esta traducción, de los dones. Porque recordemos que el primer énfasis del libro de Corintios es que estos cristianos, y cuando Dios nos permita llegar al capítulo 12, lo enfatizaremos mucho más. Estos cristianos se creían unos mejores que otros porque tenían dones. Y es lo mismo que nos han enseñado a ti y a mí, estoy seguro. Ese hermano que ora por los enfermos y se sana, es que él es muy santo. ¿Acaso no has escuchado? Es que saben por qué no hace Dios milagros ya, porque la iglesia no es santa. Falso. Muéstrame un versículo en la Biblia donde Dios dice que como condición para hacer milagros coloca la santidad de las personas. No hay un solo versículo en la Biblia. ¿Saben por qué Dios hace milagros? Porque le place. ¿Sabe por qué Dios puede usar un hermano que ora por otro y se sana? Porque Dios le regaló ese don, no porque se lo merezca. Ay, es que ese hermano como predica, es porque sí es muy santo. Es porque se pela las rodillas orando, es porque ayuna y... Falso. Mentira, religiosidad. Si ese hombre predica con fidelidad, es un don inmerecido de Dios. Mis hermanos, qué maravilloso es cuando la palabra de Dios dice, doy gracias a mi Dios por lo que Dios les regala a ustedes. Si hay un hombre enfrente que está predicando la palabra, digamos, gracias Dios. Ni siquiera le demos gracias a ese hombre. Gracias Dios porque estás usando a ese hombre. Si hay un hermano que está siendo generoso, dadivoso, quiero decirlos, cuando lleguemos a Corintios 12 nos daremos cuenta, aún la generosidad es un don de Dios. Hay muchos que quieren sacarle el dinero a la gente con argumentos. No, el que es generoso es porque Dios pone eso en el corazón. Se los aseguro, ninguno de nosotros soltaría 100 pesos si no fuera porque Dios nos diera la abundancia y la generosidad. Tanto que la Biblia enseña es que damos es de lo que Él nos da. Y si damos, Dios quiere que lo demos con un corazón alegre. Entonces hay mucha gente que dice, ay, es que esa persona sí es tan buena y se merece el cielo porque es que es tan dadivosa. ¿Quién nos ha enseñado eso? La religión. Esa persona no sería buena y no sería dadivosa si no fuera por la misma gracia de Dios. Todo lo que somos bueno es un don, es un regalo de Dios. Por eso cuando uno entiende esto, lo que les digo, hay personas que dicen, ay hermano, yo quisiera ser más generoso, más dadivoso, yo quisiera ser un hombre más de oración. Muchos te dicen, hermano, usted necesita hacer eso con disciplina y esfuerzo. Quiero darte la clave verdadera. Señor, haz de mí esa persona. Señor, quiero ser una persona más paciente, no me voy a esforzar porque yo me he esforzado tanto por ser paciente y no he podido. No, aquí no le estoy diciendo que sea lo que pidamos, les estoy diciendo que a mí me pasa. Yo he tratado de ser más humilde en mis fuerzas y termino siendo más orgulloso. Yo he tratado de caminar en obediencia por mis propios medios. A veces he dicho, voy a orar 1 hora para que este día, sí, mejor dicho, Alex, sea la santidad en pasta. Y ese día cometo más fallas. Porque cuando aún yo hago cosas buenas como orar, para creer que cuando me pare de esa oración voy a ser mejor, le estoy robando la gloria a Dios. Si estoy 1 hora de rodillas es porque no puedo, porque no soy capaz y le digo, Señor, que cuando me levante de este lugar seas tú ayudándome, porque yo no puedo dar un solo paso lejos de ti. Por el contrario, cuando uno entiende esto, Pablo dice, le doy gracias es a Dios, porque ustedes tienen dones inmerecidos. Porque en sus vidas se pueden reflejar aún cosas buenas, aunque como ya estamos viendo, aunque los corintios no eran perfectos. Ahí es donde vamos, muchos les encanta es ver los errores de la iglesia para criticar a la iglesia y decir que la iglesia no es santa. Pero qué diferente es cuando si vemos errores, oramos para que Dios cambie eso, pero también vemos lo bueno y damos gracias a Dios por lo bueno que la tiene la iglesia. Yo se los digo con el corazón, sé y conozco, no porque viva detrás de ustedes, pero sé que aún ustedes están luchando con cosas, sé que en sus vidas hay errores, pero a la vez quiero decirlo. Por gracia, Dios me permite ver tantas cosas buenas en ustedes, pero ¿saben qué hago yo? Le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque en este momento, en este lugar, hay una congregación aquí. Veo muchas personas, para mí son muchas, porque estamos en una situación donde hasta hay iglesias que no tienen una sola persona. Hay templos que se cerraron. Dios por gracia nos permite hoy estar congregándonos. Pero mis hermanos, ustedes están ahí y puede ser que usted diga, es que yo me levanté temprano y yo me esforcé, pero esas fuerzas te las dio Dios. Por eso doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios cuando Dios los ayuda a vencer la tentación. Pero a veces la religión lo que nos lleva es a ser orgullosos. Yo soy el que he sido capaz, yo he sido el que he vencido esta tentación. No, mis hermanos, si Dios nos abandonara, seríamos los peores pecadores de este mundo. Notemos lo que dice allí la palabra de Dios. Y por los dones inmerecidos que les dio, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Es solo cuando le pertenecemos a Cristo que Dios nos da cosas buenas para que lo alabemos y lo glorifiquemos a Él. Versículo 5. Por medio de Él. ¿Notamos ese lenguaje?
En Él, por Él, para Él. Es que es todo para Él. A Él es la gloria. Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. Con toda elocuencia y con todo el conocimiento que tiene. ¿Y por qué Pablo les está diciendo esto? Porque ellos estaban sintiendo orgullosos. No, es que los predicadores que nosotros tenemos. ¿Y saben por qué tenemos esa clase de predicadores? Porque es que esta es una iglesia verdadera. Mis hermanos, es por la gracia de Dios. No, es que nosotros tenemos dones. Vea, eso aquí hay gente que habla en lenguas, aquí hay gente que profetiza, aquí hay gente... No, es que ustedes no se imaginan, esa es la santidad en pasta, ¿no? Como ya vimos, de hecho eran bien pecadores. Pero tenían todo eso porque Dios les había enriquecido. Hermano, tienes algo bueno en tu vida, ahí es donde vamos. La mejor riqueza que Dios tiene para darnos no son bienes materiales, aunque agradecemos por los bienes materiales. Gracias a Dios por este lugar que nos regala. Estoy tan agradecido, pero quiero dar más gracias a Dios por ustedes, porque ustedes son los realmente importantes. Y lo he dicho en varias ocasiones, pero lo repito porque es mi confianza y mi seguridad. Dios nos puede de permitir que enchapáramos este lugar en oro, aunque no es lo que quiero. Pero lo que yo quiero y lo que pido a Dios es que seamos nosotros los que reflejemos la luz de Cristo Jesús. Un lugar bonito no nos hace una iglesia verdadera. Cristianos que empiezan a vivir en obediencia por la gracia de Dios es lo que realmente muestra la riqueza y la grandeza de Dios. Aunque me tenga que colocar la misma camisa cada 8 días, eso no importa. Lo que importa es que mi vida refleje a Cristo Jesús. Pero aun cuando yo reflejo a Cristo Jesús, digo, es por gracia de Dios. Es por medio de Él y solo por Él. Versículo 6. Y veamos esta verdad tan preciosa. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Cuando Cristo se convierte en el centro y más que en el centro, en todo en nuestras vidas, es cuando toda esa riqueza de parte de Dios empieza a desbordar en nosotros. ¿Sabes quién es una persona realmente enriquecida por Dios? Sí, esa persona que ahora ora, pero no ora por obligación, sino porque es un deleite orar para Dios. Esa persona que se congrega, pero no se congrega por cumplir una cuota, sino porque ama la iglesia y se deleita en la comunión y en la edificación de la palabra de Dios. Antes le hace falta y antes quisiera que ese día no se acabara o espera que el día de la congregación llegue. Y si no llega, él va y visita a un hermano porque le hace falta la iglesia, la verdadera iglesia. Si no podemos estar en este lugar, bueno, gracias a Dios y espero que ojalá esto ya se acabara porque lo que más extraño de verdad es compartir con ustedes. Pero gloria a Dios porque aún las veces que no hemos podido congregarnos todos juntos, sí ha habido congregación en este lugar, siempre la ha habido. ¿Saben por qué? Porque por gracia mis padres son creyentes, así que aquí hay una iglesia de 3 personas, siempre. Aunque a veces mi mamá se va, quedamos 2. Mis hermanos, pero el punto es que Dios nos bendice tanto que aún los días que no hemos podido congregarnos, no hemos podido tener reunión, hay hermanos que vienen aquí a visitarnos y nos alegra tanto. Porque esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera son personas que se aman en Cristo a pesar de sus fallas. Personas que saben que todo lo que tienen es en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo Jesús. Ya lo vimos, Corinto era una iglesia muy rica en dinero. Pero la verdadera riqueza no es en especie. La verdadera riqueza son hombres y mujeres que quieren vivir para Dios. Esa es la verdadera riqueza. Porque al final, en esta tierra, nada nos llevaremos. Nada nos llevaremos. Versículo 7. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Mis hermanos, yo oro por esto. Oro también por nuestras necesidades físicas, se los aseguro. Yo oro a Dios por las provisiones de cada uno de ustedes, por nuestras propias provisiones. Y Dios ha provisto hasta el día de hoy. Pero lo que yo oro más a Dios es que Dios nos dé los dones espirituales que necesitamos para que en lo espiritual no necesitemos nada. Eso es lo que necesitamos realmente nosotros. Una vez más, yo puedo tener mis bolsillos llenos de dinero, pero estar necesitado de lo espiritual. Pero quiera Dios darnos los dones para que en lo espiritual no nos falte nada. Y ahí es donde vamos. No tenemos que comer, pues que aún en medio de eso Dios nos dé alabanzas a Él y digamos, pues nada trajimos a este mundo, nada nos llevaremos. O que si tenemos que comer, como dice Pablo también en Corintios, sea que comamos o bebamos un vaso de agua, lo hagamos para la gloria de Dios. Es decir, lo más grande que nosotros tenemos. ¿Cuál es la riqueza más grande que la iglesia tiene? Es que la gracia de Dios se derrame en nuestras vidas
para hacer luz a un mundo que vive en oscuridad. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18? En cambio, y aquí cuando dice en cambio es contrario a los que tuercen la gracia, crezcan en la gracia. ¿Pero qué es crecer en la gracia? Esto no es creciendo en gracia, como se titula por ahí una denominación del demonio. Crecer en la gracia de Dios, como dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es entender que aún lo bueno que somos es para que a Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Quiero decirles que no solamente estos de esa denominación que se titula Creciendo en Gracia, que lo que ellos dicen es que la gracia nos da libertad para vivir como el demonio. Son personas que hasta se tatúan el 666 que porque ya nada es pecado. Pero quiero decirles que eso es tan terriblemente malo como aquellos que creen que la santidad es un logro de sus propios esfuerzos. Porque ambos están torciendo la gracia. Unos llevándola al libertinaje, otros robándose la gloria a Cristo Jesús. No sé cuál de los dos es peor. Pero qué bueno cuando, como lo veíamos en el Salmo, hombre, es verdad, a veces las personas dicen, es que usted se ve diferente. O no es verdad. Pero usted puede decir en ese momento, gracias a Dios. Es la gracia bendita de Dios. ¿Por qué? Porque es que a la vez también sabemos que nos hace falta. No somos perfectos, pero sí es cierto que la gente empieza a reconocer en uno que uno es diferente. Y déjenme decirles, no por cómo se viste. Lo más glorioso es saber que es que Cristo empieza a reflejarse en nosotros, por gracia. Eso es real. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1? Timoteo, mi querido hijo, le dice Pablo a Timoteo, sé fuerte. Y esta traducción es preciosa. Y allí en el contexto Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esto de ser un líder en la iglesia no va a ser fácil. Si lees todo ese segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo, allí Pablo le está diciendo, Timoteo, esto es una guerra, esto es una pelea. Y para esto necesitas ser fuerte, bien fuerte. Pero mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, tú vas a ser un líder o eres un líder en la iglesia y vas a tener que enfrentar muchas cosas difíciles. Pero la fortaleza en ti va a venir ¿de quién? De Dios por medio de su gracia. Si Dios ha permitido que este ministerio se mantenga en 5 años, ha sido por la gracia de Dios. Hace poco estaba hablando con el hermano Diego sobre eso. Yo le decía, hermano Diego, por mí yo no hubiera sido capaz ni un solo día. Los que estuvieron conmigo el día en que me nombraron, ese día yo estaba que me iba al suelo, no solamente de la preocupación, de la angustia. Yo no voy a ser capaz con esto, sino enfermo. Y hasta aquí Dios me ha sostenido por gracia. Y lo que Él quiera seguir haciendo de aquí en adelante, hasta donde nos quiera tener, todo será por gracia. Pero no solamente en este ministerio, en sus vidas, día tras día. Él los sostendrá, Él les dará fuerzas, porque es por la gracia bendita de Dios. La gracia es una riqueza, es un regalo que también nos lleva a vivir en obediencia y en santidad. Aquí es donde yo quisiera decirte, y aquí sí quiero decirlo con el corazón. Qué bueno que nuestras oraciones se transformaran en esto. A veces nuestras oraciones y nuestras peticiones parecen más la lista de un niño en diciembre. ¿Cierto? Regalos humanos. Y eso no es malo. Yo creo que no es pecado pedirle a Dios cosas materiales. Yo estoy seguro que no. Toda petición debemos poner en las manos de Dios. Pero qué bueno que nosotros empezáramos a entender, Señor, hazme rico, rico en buenas obras. Señor, hazme rico en obediencia. Señor, si mi problema es mi carácter, hazme rico con un carácter bondadoso, amable, gentil. Pero eso a veces es lo que pedimos. Siempre lo he dicho. A veces cuando se acostumbra a tener tiempos de, ¿cómo se dice? Es que ya se me olvidó porque aquí no lo hacemos. Que las personas empiezan a pasar adelante y a decir, oren por esto, por esto, por esto, por esto. O por una petición que solo el Señor conoce. Mis hermanos, ¿cuántas de esas peticiones tienen que ver con quiero que Dios me moldee más a la imagen de Cristo? ¿Cuál es tu propósito este año? Este año es rebajar 5 kilos. ¡Qué bien! Haz ejercicio. Pero mi propósito este año es ser más como Cristo. Y sé que no lo voy a lograr en mis fuerzas, pero Señor, esta va a ser mi petición, mi oración. Mis hermanos, una vez más, yo le pido a Dios por las provisiones, más en todo este tiempo de dificultad. Señor, que no les falte el alimento, el techo, la provisión a mis hermanos ni a nosotros. Aun si nos das más y abundantemente, permítenos compartir con otros. Pero Señor, lo que más necesita la iglesia es santidad y esto también es de tu riqueza. Esto también es de tus tesoros.
abunda santidad en tu iglesia, mis hermanos, esto solo lo puede hacer Dios. La verdadera santidad solo viene de Dios. Por eso Pablo dice, yo estoy agradecido con Dios porque Él les está dando esto a ustedes, aunque todavía les hacía falta. Quisiera que fuéramos a la primera carta a los Corintios nuevamente, capítulo 15, versículos 9 y 10. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Mis hermanos, ¿notamos? Pablo era un apóstol, pero ¿él cómo se sentía? El más insignificante. A veces esos cargos a nosotros nos hacen sentir es como el más grande. Siempre lo he dicho, ¿quién es el más grande aquí? Cristo. Y aquí en todo lugar. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. ¿Acaso eso es lo que nos enseñan? Hermano, reconoce todos los días que si tú eres cristiano, ni siquiera eres digno de ser llamado cristiano. Reconoce que si tú eres una persona generosa, ni siquiera eres digno de que te llamen así. Se los digo, yo no soy digno de que ni siquiera me llamen predicador, porque si predico la palabra es porque Dios me regaló este don. Si hago algo bueno para Dios y la gente ve cambio en mi vida, tengo que decir, no soy digno porque me hubieran conocido antes de conocer a Cristo. Yo era lo más perdido que había en este mundo. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo, versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial, y allí la palabra literal es gracia, sobre mí y no sin resultados. Es cuando Dios derrama la gracia, su gracia sobre una persona que se ven los resultados. Los verdaderos, los que honran y glorifican a Dios. Mis hermanos, esto es precioso, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero, ¿qué dice Pablo? Sí, fue mi desempeño, fue mi fuerza, ¿qué fue? No fui yo. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y aquí es donde me hace recordar Pablo, perdón Pablo por alabarte tanto. Porque siempre les he dicho, si para mí ha habido un hombre que es para mí la epítome del cristianismo, es Pablo. Pero Pablo me recuerda a través de Corintios, Alex, pero recuerda que no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Y recuérdale eso a la iglesia. Si hay aquí hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que están viviendo en obediencia, que hay algo bueno en ellos, no, eso no somos nosotros, mis hermanos. Es la gracia de Dios en nosotros. Por eso aquí sí que creemos en la gracia. Que nos critiquen, pero pidamos a Dios que puedan ver que la gracia verdadera es una gracia bendita, es una riqueza verdadera que aún nos lleva a la obediencia. Pidamos a Dios que nos haga esa clase de iglesia, una iglesia rica, abundante en santidad y en obediencia, pero no por legalismos, no por imposiciones de hombres. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Quiero recordar ese versículo que alguna vez estudiamos. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, y es verdad, eso va a suceder en toda congregación, en toda iglesia local. Ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. No sé cómo pueden estos hombres decir, es que la iglesia ya no es santa. Bueno, si la iglesia no es santa, si Él es muy santo, entonces ayude a los que todavía no son santos. Simple. Pero aquí todos necesitamos todavía santidad en nuestras vidas. Pero vendrá del depósito mismo de Dios, del depósito del cielo. Y si por su gracia Dios permite que haya personas espirituales, personas que vivan en obediencia, ¿saben qué van a hacer esos verdaderos cristianos que no sacan pecho por su santidad, sino que dan gloria a Dios porque en ellos ha habido un cambio por gracia? Ellos van a ayudar a otros que están cojeando. Ellos van a ayudar a levantar y ellos mismos van a tener cuidado porque ellos saben que su obediencia no viene de sus propias fuerzas. Ellos saben que puede ser el mismo hombre conforme al corazón de Dios, David. Le da pereza ir a la batalla y allá ve la mujer y se la lleva para su casa. ¿O no? Como va a decir más adelante el apóstol Pablo en Corintios, el que crea estar firme, ¿qué? Nos lo sabemos, ¿cierto? Mire que no caiga, porque esta firmeza no viene de nosotros. Si estamos firmes hoy, es por la gracia de Dios. Si tú y yo hoy seguimos creyendo en Cristo y estamos congregados como iglesia, es porque hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Tanto que quizá muchos de nosotros hasta a veces hemos querido abandonar la fe y nos hemos rebelado. Y Dios ha sido tan bueno que ha vuelto a buscarnos y vuelve y nos reúne en el redil. No es Dios el que lo hace. Por eso es que confiamos en que Él lo hará todo. Primera los Corintios capítulo 7, versículos 13 y 14. Y aquí quiero decir una verdad preciosa.
Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Alex, ¿qué pasó? ¿Te saliste del contexto? No, aquí quiero decir algo precioso. ¿Qué dice el versículo 14? Quiero que veamos a través de la palabra. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio. Qué verdad tan gloriosa. Ahí es donde entendemos, aun si una mujer o un hombre tuviera un cónyuge que no es cristiano, ahí es donde vamos, mis hermanos. Por eso es lo que les decía, muchos hombres dicen que la iglesia no es santa porque solamente viven de apariencias, porque creen que la santidad es un atuendo externo. ¿Saben qué es santidad? Que ese hombre y esa mujer, nuevamente, no es solamente apariencia en la iglesia, en la congregación. Esa persona sabe que la verdadera santidad se refleja en la intimidad, por ejemplo, en el matrimonio, con sus hijos, con su familia. Esa es la verdadera santidad. Por eso en muchos lugares encuentras hasta personas que se creen muy santas porque tienen un cargo, porque tienen una posición en una iglesia, porque tú los ves allá en una plataforma, en un púlpito, en un atril, porque hablan muy bonito. Pero en la casa hay cero santidad. La verdadera santidad se vive todos los días en nuestro diario caminar. Por eso, aunque esa mujer, sus hijos, su esposo no fueran creyentes, dígale, Señor, enriquéceme con tal santidad que estas personas puedan ver esa maravilla que tú haces en las personas y quieran de esa misma verdad. Pero no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Hermano, hermana, si tú estás luchando, si estás angustiado, afligido por tu cónyuge que no es cristiano, por tu papá, por tu mamá, familia, amigos, la mejor manera de predicar a Cristo es con nuestra propia vida. Pero recordemos, no lo vamos a lograr en esfuerzos humanos, sino de la riqueza que Dios tiene para darnos, santidad, verdadera obediencia. Por eso, mis hermanos, esta enseñanza se titula Gratitud por la santidad. Y el primer punto que hemos visto en esta hora es que la santidad, mis hermanos, la verdadera santidad es una riqueza de parte de Dios. Quiero que vayamos al segundo punto. Y es que la santidad, la verdadera santidad, tiene una seguridad. Veamos la seguridad de la santidad en los versículos 8 y 9. Y es que la santidad, como lo estamos viendo, es una obra de Dios de principio a fin, pero aquí quiero decir la frase que tantos usan para hablar de estas cosas, pero la quiero usar es para Dios. Muchos cuando se habla de obediencia y santidad nos llaman, normalmente siempre después de un sermón de santidad, ¿a qué nos llaman a uno? A comprometerse con Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿le has estado fallando a Dios? Sé que le has estado fallando, pero comprometámonos hoy con Dios que vamos a vivir en obediencia y que no le vamos a fallar más. ¿Y qué hacíamos todos nosotros? Quizá nos enseñaban a pasar adelante, a orar, y delante de Dios me comprometo, Señor, a no fallarte más. Hasta es tan triste que se hacen a veces servicios donde se invitan a los que se fueron de la iglesia por diferentes circunstancias. Y predican un sermón de eso, de reconciliarse, de volver. ¿Y a qué se invita? A que pasen adelante a comprometerse nuevamente con Dios. Qué triste, no es el evangelio. El evangelio es reconocer que ni ellos ni nosotros, aunque nos comprometiéramos 1.000.000 de veces, podríamos lograrlo. El que se ha comprometido con nosotros es Dios. ¿Qué dicen los versículos 8 y 9? Qué verdad tan preciosa. Este versículo quisieran marcarlo, pero que se quede marcado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Él los mantendrá firmes hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo, sí, pero ¿quién nos va a sostener hasta el final? Él, el mismo que nos salvó, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. A ser aquí hay una verdad más preciosa que podamos entender hoy a la luz de la palabra de Dios. Es que si Cristo regresara, ¡ay, qué miedo! No, es que Él es el que me ha sostenido y me seguirá sosteniendo. Él es el que si caigo me levanta, como lo cantábamos ahora en la canción. Ahí es donde vamos. A veces hasta cantamos las canciones, pero solo nos llenamos del emocionalismo. Y yo no estoy en contra de las emociones. Las emociones no son pecado. Yo me emociono tanto. A veces yo quisiera saltar y gritar y llorar. Y más bien yo trato de contener esas emociones. Pero lo importante es entender la verdad. Si caigo me levanta. Si me extravío, Él me encuentra. Él es el que me va a mantener firme. Mis hermanos, ¿es lo que creemos realmente? Comprométete. No me llames a comprometerme. Mejor llévame a creer todos los días que Dios es el que se ha comprometido conmigo y me sostendrá firme. ¿Quién te va a sostener hasta el final? Te hago esta pregunta. Hermano, hermana, hoy en esta mañana, o ya tarde, ¿crees que vas a llegar hasta el final? Puedes decir, en mis fuerzas no, pero si Él me sostiene, estoy seguro. Ese es el evangelio. Él nos sostendrá.
Él nos sostendrá hasta el final. Él nos mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Yo sé, mi hermano, mi hermana, que si has creído en Cristo, el día que Cristo regrese, tanto tú como yo, no porque seamos los mejores, seremos presentados libres de toda culpa porque Él nos sostendrá. Él nos mantendrá. Versículo 9. Qué verdad tan preciosa. Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice. ¿Quién es el que se ha comprometido? Él. No nos comprometamos una vez más. Es que estoy cansado de esos compromisos, porque nos comprometemos y fallamos al otro día, ¿no es cierto? Pero es que es lo que nos han enseñado y como uno quiere, pues uno se compromete porque es lo que le enseñan, pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña es Dios te lo promete. Estas son las verdaderas promesas de Dios. Esta es la verdadera riqueza. Dios no te promete casa, carro y beca en esta tierra. En la eternidad te promete más que eso. Pero en esta tierra te promete, si crees en mí, yo te sostengo. Lo que les decía ahora. No sé entonces qué es peor, si los que utilizan la gracia como libertad para pecar o los que se olvidan que aún la santidad es por gracia. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5 y luego saltaré al 8. Porque no puedo ver el pasaje completo, me encantaría, pero me demoraría demasiado y les quitaría mucho tiempo. Juan 15, 4 al 8. Permanezcan en mí, dijo Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Ahí es donde vamos. Es decir, ¿qué es permanecer en Jesús? Es saber que lo necesito todos los días de mi vida. Señor, tengo conflictos con mi matrimonio, tú eres el único que puede solucionar el problema. Pero después cuando están contentos, creen que esa contentura les va a durar porque ellos lo van a sostener. No, Señor, si restauraste mi matrimonio, sigue sosteniendo mi matrimonio. Señor, si ayer me libraste de la tentación, la libertad de la tentación no es retroactiva. La oración no es retroactiva. ¿A qué me refiero? Si ayer Dios me libró de la tentación, eso no asegura que hoy voy a ser libre. Hoy lo necesito igual que ayer, porque Él es el que me sostendrá. Hay una canción que les quiero enseñar, espero que pueda tener tiempo más adelante, dice eso. Él me sostendrá, porque Él es el que nos sostiene. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan ¿de dónde? De la vid. Y es tan claro, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Dónde queda nuevamente entonces el compromiso? Señor, si yo estoy con Cristo todo lo puedo. Ahí sí, ¿cierto? Obediencia, santidad. Cristo es el que nos va a formar. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas, solo somos ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ese versículo uno se lo sabe de memoria, pero en la práctica no lo enseñan a esto. Por eso venimos de contextos donde los famosos testimonios y todo mundo uno dice, ay, si yo fuera como ese hermano. La hermana empieza a pensar, ay, es que si mi esposo fuera como el pastor. Si el pastor realmente es un hombre de Dios, es por gracia. Y es porque él está unido a Cristo. ¿Sabes, hermana? No necesitas un hombre como el pastor. Necesitas un hombre unido a Cristo. Necesitas unos hijos que reconozcan que sin Cristo no pueden hacer nada. Tú, que estás unida a Cristo, les vas a mostrar eso. Cuando ellos vean esa bondad en ti, diles, pero es porque estoy unida a Cristo. Ese hombre es fiel porque está unido a Cristo Jesús. Esos hijos son obedientes porque están unidos a Cristo Jesús. Esa esposa es una bendición y una ayuda idónea para ese hombre porque está unida a Cristo Jesús. Ese ministerio en esa iglesia local es de bendición para la iglesia si están unidos a Cristo Jesús. Mis hermanos, es unidos a Cristo, no unidos a una religión. Versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. El fruto es una muestra que somos discípulos de Cristo. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Una vez más, ¿qué quiero pedir yo? Señor, derrama una cosecha abundante de buenas acciones en este lugar. Señor, derrama de tu espíritu sobre mis hermanos para que ellos vivan en obediencia y en santidad, pero que a la vez siempre den gloria a tu nombre. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Esto es verdad, la Biblia dice que esto es pecado, y somos llamados a hacer el bien,
Ves, sales que sí somos llamados, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Versículo 14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Cuando Cristo está contigo es el que te lleva a hacer estas cosas. Sin Cristo en nuestras vidas, ¿saben qué hacemos? Somos los que de día nos colocamos un saco y una corbata y nos parecemos un ángel, pero de noche, cuando nadie nos ve en la oscuridad, no nos importa hacer el pecado y la maldad. Seríamos los que de día una túnica hasta los tobillos, blanca para que resplandezcamos, pero cuando nadie nos ve, eso no nos quita el pecado, sino que antes al contrario nos desbordamos. Pero vístete de Cristo y no importa si estás vestido de rojo, de amarillo, vístete del color que te gusta. Pero Cristo va a estar contigo y te va a llevar a vivir diferente, sea que estés solo o no lo estés, porque nunca estás solo, estás con Cristo. ¿Saben cuál es el vestido que yo quiero que ustedes tengan? Se los digo con mi corazón, a mí no me importa de verdad, en el buen sentido de la palabra, cómo vienen vestidos ustedes, con tal que sea decencia, ¿cierto? A mí lo que me importa es que estén vestidos de Cristo. Llévate a Cristo como ese traje precioso que te va a hacer brillar ante las demás personas. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos, pero ¿cómo? Vistiéndonos de Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Es verdad, esto es santidad, es obediencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cuando conocemos más a Cristo, queremos ser más como a Cristo. Me gusta lo que un hermano en estos días dijo, o mostró, bueno, no lo sé cómo decirlo. Quería ser la mejor versión de mí mismo. Creo que así fue que lo dijo, pero cuando conocí a Cristo, quiero es parecerme a Cristo. Nadie va a alcanzar su mejor versión sin Cristo Jesús, porque Él es el único verdadero modelo y ejemplo. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Él no solamente dice, mírame a mí e imítame porque yo soy tu mejor ejemplo. Él dice, permanece unido a mí y yo mismo te voy a llevar a ser como yo. Él lo hará, porque Él es fiel. Volvamos a Corintios, pero a la segunda carta, segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, y allí quiero detenerme porque quiero explicar eso porque es muy importante. En el contexto, Pablo está diciendo que a quienes les ha sido quitado el velo son aquellos que no necesitan ir a las tablas de piedra, a la ley para vivir en obediencia. Aquellos que entienden que mejor que la ley escrita es el Espíritu Santo en el corazón de una persona. Es Cristo morando en una persona. Aquellos que no tienen que estar a toda hora con una persona que les está diciendo lo que tienen y no tienen que hacer, sino aquellos que pueden, como dice allí el versículo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Cuando tú puedes ver a Cristo por quien Él es, tú quieres parecerte a Cristo y tú lo quieres hacer todos los días de tu vida. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿A medida que vamos a la ley? No, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. No es que no creamos en la obediencia y en la santidad, lo que creemos es que la verdadera obediencia y santidad viene de Cristo Jesús, nuestro Señor, en una vida que quiere estar todos los días junto a Él, con Él, para Él. Efesios capítulo 2, versículos 10, solo el versículo 10. Para quienes escuchan el programa radial, el último programa, el del viernes pasado, fue sobre esto. Efesios 2:10, y con este versículo quiero terminar. Pues somos la obra maestra de Dios. Él es el que lo está haciendo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando Dios te toma en sus manos, aunque no estés acabado, aunque no estés terminado, perfectamente moldeado, eres la obra maestra de Dios. Si hay algo que es necesario quitar en tu vida, Él es el maestro, Él es el arquitecto, Él es el pintor o Él es el escultor que va a tomar, si es una pintura, va a tomar el pincel y va a empezar a dar las pinceladas perfectas. Si tú estás en las manos de Él, Él es el escultor que va a tomar el martillo y el cincel y aunque duela te va a quitar lo que no necesitas. O va a colocar en tu vida lo que necesitas. Somos la obra maestra es de Dios y Él ya nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Cuando Él hace esto y nos toma en sus manos, vamos a hacer las cosas buenas. Pero ¿sabes cuáles cosas buenas? No las que te quieren colocar un nombre o imponer un nombre, las que Él mismo preparó aún antes de salvarte. Porque Él un día dijo, voy a ir por esa persona y la voy a salvar. Me voy a cruzar en su camino y lo voy a tomar en mis manos.
y con Él voy a hacer esto, 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 esto y esto. Sí, Dios ya sabe lo que va a hacer con nosotros. Dios sabía lo que iba a hacer con el apóstol Pablo aun cuando Pablo perseguía la iglesia. Dios sabía lo que iba a hacer con nosotros aun cuando estábamos allá en la drogadicción, en el vicio, en el adulterio y la fornicación, porque todo lo que ocurre bueno en nuestras vidas viene de parte de Dios. Por eso, ¿cuál es el título de esta enseñanza? Gratitud por la santidad. Porque cuando uno entiende esto, uno no está orgulloso de la santidad. Uno agradece a Dios por su vida de santidad. Y si nos hace falta, y claro que nos hace falta, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde la vamos a buscar? ¿En la ley? ¿En la imposición? ¿En los hombres? ¿O en estar unidos a Cristo? Por eso quisiera que termináramos de dos maneras. No está mal orar quizá como oró el fariseo en Lucas 18. El problema es que el fariseo en Lucas 18 creía que por eso era justo. El fariseo en Lucas 18 dice, gracias Dios porque no soy adúltero, no soy fornicario, no soy ladrón. Pero el problema es que él estaba usando eso para compararse con el otro, ni como ese. Y creía que por eso Dios lo iba a aceptar. Pero sí es correcto decir gracias Dios si hoy no soy un adúltero. Sí es correcto decir gracias Dios si hoy no soy un fornicario, un borracho, un ladrón, claro. Pero entender que no es por eso que Dios me acepta ni que soy salvo. No lo soy, es porque Dios me ha salvado y me tiene en sus manos. Así que quisiera que termináramos diciéndole, Señor, yo quiero más santidad en mi vida. Pero también quiero vivir agradecido por lo que estás haciendo en mí y porque sé que esa obra está en tus manos y la presentarás perfecta. Quiero confiar en ti hasta el final. ¿Quieren que oremos de esa manera? Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios. Gracias en esta hora por esta tu palabra. Gracias por recordarnos que aún si algo bueno hay en nuestras vidas, es por tu gracia bendita. Padre Celestial, precisamente aquí es donde queremos pedirte, porque no pudimos ver todo el pasaje, pero allí en Juan capítulo 15, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a decir, pidan al Padre. Pidan, porque Él les va a dar lo que pidan, pero hoy entendemos que no es pedir cosas materiales. Esas ni necesitamos pedirlas, aún antes de pedirlas tú ya las conoces. Lo que queremos pedir es riqueza. Sí, riqueza verdadera. Fruto verdadero. Que nosotros no solamente seamos palabras, sino acciones para tu gloria. Que en nuestras vidas se refleje tu santidad. Por favor, que estemos unidos a Cristo todos los días de nuestra vida. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y aún con esas 6 horas que restan. Padre, que en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, tú seas obrando en nuestros corazones. Déjanos entender que aún cuando estamos solos, no estamos solos porque tú estás con nosotros, pero no solamente para ayudarnos cuando estamos deprimidos o ansiosos, sino para ayudarnos a vencer la tentación, para ayudarnos a ser conformados a la verdad de Cristo nuestro Señor. Permite que nosotros sí produzcamos al 60, al 70, al 100 por uno, pero que no usemos esto para hablar de cosas materiales, sino por esa bendición preciosa que tú nos enseñas, que hay riqueza de parte tuya para llevarnos a la santidad, a las buenas obras. Y que cuando veamos esas buenas obras o cuando otros las vean en nosotros, demos gloria a tu nombre y alabemos tu nombre, Padre amado, porque entendemos que no es por nuestros esfuerzos, sino porque aún la obra de Cristo en la cruz es suficiente para llevarnos y sostenernos en la obediencia, en la verdadera santidad. Que si estamos viendo perfección en nuestras vidas, demos gloria a tu nombre. Y aún cuando veamos la imperfección, entonces clamemos a ti y entendamos, Padre, queremos pedirte esto, esta es nuestra necesidad, ser más como Cristo, no para ser salvos, sino porque nos ha salvado. Que esta sea nuestra seguridad eterna, hoy y siempre, hasta el final. Santidad por tu gracia. Amén y amén.